Bueno, la idea, la clase de hoy es ver el tema termoquímica, ¿tá? Y acá es lo que es la descripción que se da en el programa del tema, que es, bueno, aplicar el primer principio de procesos químicos, ver lo que son las ecuaciones termoquímicas, ver lo que se llama el calor de reacción y cómo varía con la temperatura, ver medidas calorimétricas también, cómo se realizan, varias formas prácticas de realizarla, y por último, esto no lo vamos a ver acá, lo van a ver en el laboratorio, está en la guía de laboratorio, en la práctica correspondiente, que es el concepto de calor de disolución y de dilución. De vuelta, esto no va a la clase de hoy, va a estar, está en la guía de laboratorio de la práctica que arranca la semana que viene. Bueno, ¿qué es la termoquímica? Bien, es una rama que estudia cambios térmicos, o sea, cambios de temperatura, asociados a reacciones químicas y cambios de fase. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos problemas en los cuales teníamos cambios de temperatura de un líquido y que decíamos, bueno, no nos vamos a meter en el tema del caso que el líquido se llegue a evaporar? Bueno, ahora sí, llegamos al momento de analizarlo. Típicamente, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Bueno, un lugar donde va a ocurrir una única reacción química, ¿sí? Donde solo va a ocurrir trabajo de expansión y compresión. Si ocurre más de una reacción química, bueno, las estudiaremos por separado y después veremos que debido a diferentes propiedades que tienen las ecuaciones termoquímicas, podemos sumarlas entre sí y llegar a lo que sería el resultado final total del proceso. Por último, acá menciona dos conceptos que son fundamentales, básicos, que es los que son reacciones exotérmicas y endotérmicas. Y no son conceptos nuevos para ustedes. ¿Se acuerdan que eran cuándo eran exotérmicas y cuándo endotérmicas? Exotérmica desprende energía, dicen acá, endotérmica que sería entonces lo contrario, ¿no? Sería la que absorbe energía. ¿Quién es el que absorbe energía o desprende energía? El sistema con respecto al ¿Y, ambiente. y quién es el sistema? La reacción, Únicamente las moléculas que reaccionan, únicamente las moléculas que se transforman. ¿Tá? Y el ambiente, y bueno, dependerá de dónde esté ocurriendo. O sea, típicamente una reacción química, supongamos en solución acuosa, si es bastante rápida, ¿cuál va a ser el ambiente inmediato? ¿El que va a absorber o el que va a ceder energía inmediatamente? La clase pasada preguntan acá qué dimos. No está subida todavía, fueron problemas de primer principio, pero el problema que hablamos mencioné de evaporación, que incluía en algún caso hipotético una evaporación, fue hecho en la clase del lunes, que ya está subida. La del miércoles no, va a estar para hoy de noche o mañana. Bueno, les preguntaba eso. Supongan vaso con agua y más bien una solución de dos sustancias A y B que reaccionan entre sí. ¿Quién va a ser el ambiente inmediato que va a absorber la energía que liberen o que va a ceder energía para que reaccionen? Es el mismo agua. O sea, misma agua que forma parte de la solución. Recuerden que en una solución, si no tiene más o menos diluida los reactivos o las especies disueltas, va a haber una molécula de una especie rodeada por un montón de moléculas de agua. O sea, lo que sería el ambiente inmediato para esas moléculas que están reaccionando, que son nuestro sistema, va a ser
el agua. Y va a ser el agua la que entonces va a cambiar su temperatura. Si la reacción es rápida y la medida la realizamos justamente en poco tiempo, y posiblemente el único efecto en principio que observaríamos sería justamente el aumento o disminución de temperatura del agua. No se olviden siempre, hoy no lo vamos a ver tanto porque no va a haber muchos ejemplos de eso, pero en la clase de ejercicios del lunes vamos a ver justamente problemas en los cuales hay que tener en cuenta el medio donde está ocurriendo la reacción, porque principalmente porque es mayoría absoluta en lo que es la composición, la masa de lo que estamos analizando. Si uno se limitara solamente a analizar qué es lo que ocurre con las moléculas, bueno, probablemente las moléculas, si no tuvieran nada de agua ni nada alrededor de ellas, llegarían a una temperatura totalmente imposible, ¿sí? Miles y miles de Kelvin, lo cual es algo bastante improbable. Bueno, ¿a qué le llamamos calor de reacción? Es, bueno, básicamente el calor transferido por el sistema, o sea, las moléculas que reaccionan al pasar del estado inicial al final, o sea, de reactivos a productos. Va a depender, bueno, sí, de cuánta sustancia se transformó. O sea, a mayor cantidad de materia que reacciona, mayor la cantidad de energía liberada, en este caso de vuelta en forma de calor, y de las condiciones de transformación. ¿A qué nos referimos con las condiciones? Bueno, que si una molécula está a una temperatura dada al inicio de la reacción, va a tener una cantidad de energía diferente que si estuviera a una temperatura diferente. ¿Sí? Por lo tanto, van a ser cosas que vamos a tener que tener muy en cuenta al momento de plantear justamente qué es lo que ocurre con las reacciones químicas. Ahora, ¿qué problema tenemos acá? Que estamos hablando de calor. O sea, estamos analizando algo que queremos que nos sea útil a través de una función que, ¿cómo es? Si es calor. ¿Qué tipo de función era el calor? Función de línea, Función ¿no? de línea, Exacto, bueno, función de línea. Bien. depende del camino que recorro. Va a depender del camino que recorra, o sea, de cómo yo realice el proceso. Y entonces ya pierde mucha utilidad ese valor, ese dato que yo obtenga del calor de una reacción hecho de una cierta forma, porque no me permitiría extrapolarlo a otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a convenir hacer? Bueno, tratar de igualar este calor, esta función de línea, a una función de estado, limitando ciertas condiciones. ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, que en ciertas condiciones y no muy complicadas de obtener, el calor va a ser igual a cambio de entalpía o cambio de energía interna. ¿Se imaginan en qué casos son? Presión constante Ajá. Y, vamos a y ver, volumen constante. y volumen constante. ¿Qué pasaría cuando la presión es constante con el calor? Cuando la presión es constante, el calor es igual a la diferencia de entalpía. Exacto. Y cuando Y el volumen cuando, es constante, va a ser igual al cambio de energía interna. De esa forma entonces logramos, trabajando, tenemos que tener la presión constante o el volumen constante, podríamos igualar esta función de línea, que es el calor, a una función de estado, que es la energía interna o el cambio de entalpía. La ventaja, afortunadamente, justamente es muy fácil trabajar a presión constante. De hecho, todas las prácticas de laboratorio que han hecho hasta ahora, en otras materias principalmente, que involucraban reacciones químicas, típicamente iban a ser realizadas en condiciones de presión constante, porque eran realizadas en un laboratorio donde la presión es la atmosférica. Y por eso quizás tienen más en la cabeza, más integrado en la cabeza, lo que es el concepto de entalpía, o cambio de entalpía de una reacción química, delta H de una reacción química. En ciertos otros casos podríamos trabajar con volumen constante y estaríamos determinando el cambio de energía interna debido a la reacción química. También, afortunadamente,
ya la vieron en el curso, pueden relacionar el cambio de energía interna con el cambio de entalpía, conociendo propiedades del sistema. Pero eso vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver incluso un ejemplo al final de la clase para ver cómo sería esa parte. Bueno, entonces, teniendo en cuenta justamente que tenemos que tener en cuenta la cantidad de sustancia transformada y las condiciones de transformación, todo, vamos a ver un ejemplo de cómo se expresa una ecuación termoquímica. Por ejemplo, acá yo tengo esta reacción, que quizás ustedes saben qué tipo de reacción es. ¿Alguien que me lo pueda decir o le suena a alguien algo esto? Esta reacción en la que tengo, bueno, un Es reactivo es, ¿sí? es una combustión. Es una combustión, ¿sí? Porque tenemos una cierta sustancia, en este caso carbono, que reacciona con oxígeno para dar bueno, en este caso los átomos de esta sustancia de forma totalmente oxidada. O sea, sería una típica combustión. ¿Qué es lo primero que estamos viendo acá? Que tenemos algo marcado ahí en rosado, importante, que no solamente decir, bueno, el carbono está como sólido. Me importa saber qué tipo de sólido era. ¿Sí? Eso que yo hablaba hace un ratito, de lo que eran las condiciones de transformación, en qué condiciones se encuentran las partículas que están transformándose. Entonces, primero que nada, estamos diciendo acá, el carbono grafito reacciona con el oxígeno en forma de gas y da dióxido de carbono en forma de gas. Típicamente esto va a ir acompañado de un valor de delta H, que también tiene unas cuantas cosas marcadas con diferentes colores. De vuelta, con rosado. ¿Qué es esto? ¿Por qué está acá marcado este 298? ¿Qué representará? La temperatura del proceso a la que se hace. La temperatura a la que están el proceso en todo sentido, o sea, tanto reactivos como productos van a estar a esta temperatura 298. Otra vez más, recalcando el tema de que es importante tener bien claro cuáles fueran las condiciones de reacción. O sea, esto se determinó, este cambio de energía corresponde a la transformación de estos dos reactivos en este producto, todos a 298 Kelvin. ¿Sí? En la práctica, uno al hacer una combustión esperaría un aumento de temperatura. Bueno, acá se hizo y se esperó que se alcanzara de vuelta a los 298 y se midió justamente a qué cambio de entalpía correspondía. Después tenemos otra cosa más. Esto de acá, este cerito, esta O, este símbolo, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a indicar? Condiciones estándar. ¿Y qué significa condiciones estándar? eh, ¿Qué implica? en este caso, que son gases, creo que es presión de una atmósfera. Y cuando hay Algo, soluciones es una casi, concentración casi. Técnicamente lo único que está indicando es la presión, ¿sí? Pero es la presión, no es una atmósfera, es un bar. Una atmósfera era tradicionalmente, hasta hace 30 y pico, 40 años, se trabajaba con presión de una atmósfera como estándar, pero bueno, ya hace unos cuantos años que la IUPAC recomienda utilizar un bar como valor de presión estándar. La diferencia entre uno y otro es mínima. O sea, se recordarán del laboratorio, en Pascal el bar es 100.000, la atmósfera, sí, la atmósfera son 101.000 y algo. La diferencia es mínima, pero bueno, hay una diferencia ahí. Y debido a que las diferencias tan chicas, justamente van a encontrarse muchos textos de acá de facultad, de acá mismo en físico-química, que cuando trabajemos con la presión estándar, marcada de cero, vamos a decir la presión era de una atmósfera. Técnicamente es un bar, pero bueno, por tema de tradición, de que hay como una cierta inercia a modificar cosas que se hacen así de hace tiempo, bueno, está. Y aparte vimos que el efecto de la presión en la entalpía no era tan relevante, así que también por ahí nos cubrimos de no cambiarlo. Pero este cero implica eso, bar, presión de un bar y no de una atmósfera. Y por último tenemos acá unidades, para el valor que tenemos acá de cambio de entalpía, en kilocalorías por mol. ¿Tá? ¿Qué significa kilocalorías por mol?
¿Por qué por mol? ¿Por mol de quién? Por mol de átomo, por molécula de CO2 formada, por mol de, es decir, por mol de CO2 formado en realidad. Vos dirás que por mol de CO2 formado. Yo te podría decir por mol de oxígeno que reacciona. ¿Qué es lo que significa realmente este por mol? Porque también estas reacciones simples son todos un mol más un mol para dar un mol. Están todos en una relación estequiométrica 1, 1, 1. Pero podría haber una reacción química que fuera 2, 1, 1. Y así todo se escribiría kilocalorías por mol, el delta H. Se podría informar el delta H en kilocalorías por mol. ¿Qué significa este por mol? Bueno, también la definición es medio rara, pero acostúmbrense y tengan en cuenta nomás. Es por, por la cantidad de moles que aparezcan en la estequiometría de la reacción tal cual está planteada más arriba o al costado. O sea, si acá fuera una reacción 2, 1, 1, esto sería, bueno, por cada mol de esta molécula que se formen, o por cada mol de esta que reaccione, o por cada 2 moles de esta molécula que reaccionan. O sea, por mol, entonces, es eso, no es por un mol, porque si no uno no podría saber por mol de quién, eventualmente, sino que es por la cantidad de moléculas que están reaccionando en la ecuación tal cual está planteada más arriba o al costado. Bien, otra cosa que va a ser relevante para plantear estas ecuaciones termoquímicas es entender el concepto de lo que es la entalpía tipo de formación, que también acá se plantea por un mol. ¿Qué es la entalpía tipo de formación? Bueno, es una definición, acá apréndansela o ténganla medio presente. Es el cambio de entalpía debido a la formación de un mol de compuesto a partir de los elementos constituyentes en su estado tipo. ¿Cuál es el estado tipo del elemento constituyente que forme la sustancia tal? Y bueno, es una cosa arbitraria, basada en estabilidad. Si uno podría tener varias posibilidades en condiciones de ambiente, se toma la que es más estable. Y obviamente el superíndice, acá el gradito de esto, a veces van a encontrar este símbolo, si buscan en internet, se usa hoy en día mucho más este símbolo a veces que este otro, es el que indica que la presión del proceso es de un bar. Y de vuelta, volviendo al tema de estado tipo, uno tiene el grafito, perdón, el grafito no, el carbono, que a una presión de un bar y temperatura ambiente, uno podría, o una temperatura de 298, digamos, uno podría ver que hay varias formas alotrópicas de carbono, y todas aparentemente estables. Tenemos carbono grafito, tenemos carbono diamante, y un montón de formas más de carbono. ¿Cuál es el estado tipo del carbono? Si tiene que ser el más estable. El grafito, ¿no es? El grafito, me dice acá, y no sé, ¿será el grafito? Las películas nos dicen, los diamantes son para siempre. Si fueran para siempre, sería más estable el diamante. Pero no, acá otra vez más las películas nos mienten. Acá hubo Photoshop o quién sabe qué, la magia del cine es una mentira. El diamante no es para siempre. El que sí es para siempre, que es más estable por lo menos, es el grafito justamente. O sea, la forma tipo del carbono es el grafito. Nada más para que no se confundan en el futuro. Bueno, después, aparte de entalpía tipo de formación, que otra vez más refiere a un mol de una sustancia, este tema, justamente el tema del estado tipo de la sustancia, que es lo que dijimos recién, es la forma pura de la sustancia a una presión de un bar. Y tiene esta definición, como está planteada acá, tiene una consecuencia muy interesante. Si uno fuera a plantear la entalpía tipo de formación,
tipo estándar de formación de una sustancia en su estado tipo. ¿Cuánto daría? Para hacerlo con un ejemplo concreto, para que no se pierdan tanto con tanto tipo, si nos fuera a plantear la entalpía de formación de un mol de nitrógeno, gas, sabiendo que por la definición tiene que ser a partir de los elementos en su estado tipo, o sea, nitrógeno en forma molecular y en forma gaseosa. ¿De cuánto va a ser la entalpía de formación? Cero. Me dicen acá, que viene Constancia por el chat. Y sí, ya que no hay cambio químico acá, no hay transformación de moléculas necesarias, vamos a tener que el cambio de entalpía, o sea, el correspondiente a la formación de un mol de nitrógeno gas, a partir de esos elementos en estado tipo, tiene que ser cero. Y esto va a tener algunas utilidades después en el momento de hacer cuentas. Ya las habrán visto, han tenido problemas en los que usaban cambios de energías de formación, entalpías de formación de diferentes moléculas para calcular un delta H de reacción y veían que si aparecía el oxígeno en forma de gas, lo consideraban cero. ¿A qué va esto que yo digo? Bueno, justamente, ¿cómo podemos expresar un cambio de entalpía de una reacción como esta que tenemos acá? No es una combustión, así que no la voy a poder hacer quemando estas dos moléculas. Sí, es una combustión, perdón. Es una combustión. Y de vuelta, si yo fuera a plantear que la energía de formas, si uno busca en un libro, se tiene que la energía de formación del agua es esto. Porque se hizo la reacción y dio eso. A partir de lo que dijimos del estado tipo de una sustancia y de la energía de formación tipo de una sustancia, llegamos a que esta energía de formación va a ser igual a la entalpía tipo del agua a 298. Y entonces van a encontrar tabulados entalpías a veces van a llamar de formación y otras veces van a aparecer como entalpías de una sustancia. ¿Se escucha bien? Porque me está saliendo un cartel de que tengo conexión mala. Se escucha bien, sí. Está. Si llega a cortar o algo, me pegan el grito. Bien. Decía entonces, lo que esto nos va a permitir es calcular cambios de entalpías de reacción química a partir de entalpías tipo o entalpías de formación de diferentes sustancias. ¿De qué forma? Bueno, decimos que el cambio del H de una reacción cualquiera va a ser la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos por la entalpía de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por las entalpías de los reactivos. Esto de vuelta nos va a permitir obtener un montón de reacciones químicas, de entalpías de reacciones químicas, a partir de datos que yo puedo encontrar tabulados en libros, buscando en Google, Wikipedia, por ejemplo, etc. Un detalle nomás, en algún lado pueden llegar a encontrar que esta sumatoria que acá planteamos como una sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos, la van a ver como una única sumatoria de repente. Y eso es porque, por convención, muchas veces se trabaja con el número estequiométrico, el coeficiente estequiométrico para los productos positivos y el de los reactivos negativos. Ya, por convención, en algunos lados ya se le da ese signo y por lo tanto es solamente plantear una única sumatoria. Acá, por un tema de claridad, lo expresamos como una sumatoria menos la otra, ¿tá? Pero tengan claro también ese detalle. Bueno, hasta acá lo que vemos, tenemos, por ejemplo, dos reacciones de combustión. ¿Cómo hacemos para determinar el calor de una reacción? Por ejemplo, una combustión. Bueno, tiene que tener ciertas condiciones, de forma experimental, ¿no? Tiene que tener varias condiciones. Idealmente tiene que ser una reacción muy rápida, para que, bueno, aparte de para no estar todo el día en el laboratorio clavado, mirando temperatura, esperando que ocurra eso, también para minimizar el tiempo de transferencia de calor del recipiente donde yo estoy realizando la medida al ambiente, o sea, al laboratorio, digamos.
Esto es muy parecido a lo que hicieron el otro día con la práctica de capacidad calorífica. O sea, ustedes determinaron un cambio de temperatura después de aportarle energía a un sistema y aún siendo un termo, no era un termo bueno, pero era un termo al fin, o sea, debería tener paredes más o menos aislantes, así todos vieron que había transferencia de calor del sistema, o sea, como se calentaba, transferencia del sistema al ambiente, al laboratorio. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno, por más que tenga el mejor termo del mundo, el mejor calorímetro del mundo, con las mejores paredes, siempre va a haber transferencia de calor, y si no quiere tener una medida con buena precisión, esa transferencia tiene que ser mínima, para justamente que no nos afecte lo que estemos midiendo, y no tener que recurrir a métodos gráficos ni nada del estilo. Entonces, la idea que sea muy rápida es justamente para que no esté perdiendo energía de la reacción que se desprende justamente de la rotura o formación de enlaces de las moléculas, que no se vaya al laboratorio y que yo la pueda medir con un cambio de temperatura. Por otro lado, tiene que ser completa. Si uno tiene una reacción y quiere saber cuánto es el cambio de energía de entalpía debido a esa reacción, no está bueno que después de los 3 minutos, 10 minutos que me llevó la práctica, o sea, la determinación, me haya quedado un 20-30% de reactivo sin reaccionar. Tiene que ser completa para eso. Y que no tenga reacciones secundarias para lo mismo, y también un poco involucrado con esto otro, porque si yo quiero determinar el calor de una reacción, si yo tengo una reacción secundaria, va a tener también su aporte, su cambio de entalpía debido a otra formación o rotura de enlaces, y por lo tanto no voy a poder determinar cuánto corresponde a la reacción que me interesa y cuánto a la secundaria. Y entonces por eso es muy típico para muchas reacciones trabajar o sea, para determinar la entalpía de muchas reacciones, determinar primero calores de combustión, ¿sí? Combustión, como dijeron acá, era conversión de la sustancia a través del agregado de oxígeno a la forma oxidada de los átomos, o sea, el carbono a CO2, el hidrógeno a agua, etc. ¿Dónde realizamos estas reacciones de combustión? ¿En qué tipo de instrumentos realizamos estas reacciones de combustión? En equipos que llamamos bombas calorimétricas. ¿Tá? ¿Qué son las bombas calorimétricas? Bueno, son unos equipos que permiten trabajar con sólidos o líquidos combustibles y típicamente determinan un delta U que se va a igualar al trabajo y que yo lo puedo, a través de la constante del calorímetro, relacionar con el cambio de temperatura para entonces despejar el cambio de energía interna de la reacción de combustión. ¿Por qué en este caso es cambio de energía interna y no cambio de entalpía? Bueno, porque típicamente los calorímetros, las bombas calorímetras son recipientes cerrados, de volumen constante. Para que no tengan que imaginárselo, acá van varias imágenes, todas sacadas de manuales de los equipos, de diferentes bombas calorimétricas, pero son básicamente muy parecidas entre sí. ¿De qué consisten? Bueno, típicamente es este recipiente que ven acá, de metal, con una tapa, donde va a ir, en esta parte de acá, este agujerito que uno ve acá, va esto que se ve en esta otra imagen del medio, que es un recipiente de metal también, que contiene la sustancia a quemar. ¿Tá? Puede ser una sustancia pura o biomasa, un montón de cosas. Después lo que va es por acá, que es lo que se ve en el diagrama de acá, es un alambre, que es el que va a aportar una chispa de energía, una cantidad mínima de energía, para que empiece a quemar todo lo que está dentro del recipiente. Luego el resto del recipiente tiene aire, bueno, más que aire en realidad oxígeno, se pone mucho exceso de oxígeno para asegurarnos que la combustión va a ser completa, justamente lo que decíamos, la reacción tiene que ser completa, así que no queremos que se apague a medio quemar porque se quedó sin oxígeno, así que van mucha cantidad de oxígeno, tanta cantidad como 30 atmósferas típicamente, muchísimo oxígeno que lleva, se inyecta por una válvula que aparece acá, y luego lo que tiene, evidentemente, si vamos a dar una chispa a través de un alambre, es dos conexiones a unos cables que se ve que hay una fuente que le va a entregar justamente energía en el momento que yo quiera quemar la muestra. ¿Cómo es el procedimiento experimental? Bueno, esto
me olvidé decirles también, esto va metido dentro de un recipiente con mucha agua, agitado, como para asegurarnos que la temperatura sea homogénea, y tiene un termómetro que nos permite registrar la temperatura. Todo esto, la bomba pesada, grande de metal que vimos acá, con el recipiente de agua, va metido dentro de esto que se ve acá, que es como una especie de termogigante. Es un recipiente con paredes aislantes muy buenas y también tiene una tapa con paredes aislantes, de forma de justamente minimizar la transferencia de calor al ambiente. Así todo, este equipo sale 20 y pico mil dólares, 30 mil dólares, sea lo más barato. Así todo, este equipo tiene pérdidas de calor. Entonces, de forma similar a lo que hicieron en capacidad calorífica, sumamente similar, hay que aplicar un método gráfico que corrija la pérdida de calor al ambiente. Esto va a elevar la temperatura al haber una combustión acá. Y compensamos las pérdidas de calor al ambiente para determinar, a través del cambio de temperatura y de la constante del calorímetro, que hay que determinar también experimentalmente, cuánto es el cambio de energía interna debido al proceso. En este caso, de vuelta, una combustión. Lástima que estamos en esta modalidad Zoom, que no puedo pasarles, como hacíamos típicamente, una bomba calorimétrica para que la tocaran, la vieran. Son equipos, si tienen que aguantar 30 atmósferas de presión, son equipos sumamente pesados. O sea, va a haber combustiones ahí adentro, puede haber cambios de temperatura muy grandes, entonces tienen que ser equipos muy robustos para aguantar eso y que no se rompan al cabo de un par de usos. Pero bueno, pueden preguntar en el laboratorio cuando tengan termoquímica, que hay un par ahí en la vuelta, si quieren verlas y ver cómo son, cómo se sienten, de pesadas de todo, pídanle a sus docentes en los laboratorios de la semana que viene. Bueno, por acá tenemos lo que es este calorímetro de volumen constante. Yo podría tener también un calorímetro a presión constante y determinar un delta H de reacción. Por ejemplo, un isotérmico, que se puede imaginar. Imagínense, no tengo fotos para mostrarles, pero bueno, sería un recipiente con un pistón. Acá adentro se va a dar la reacción y está todo sumergido en un recipiente más grande que contiene agua a temperatura constante. ¿Cómo podríamos hacer para mantener el agua a temperatura constante? De forma simple, sin artilugios electrónicos ni nada que mantengan la temperatura constante. Cambiando el agua que se va calentando por el agua que a la temperatura que querés, tipo como generando un flujo de agua. Sí, pero ahí tendría igual también un cambio chico de temperatura, eventualmente, y requeriría también un sistema que me determine a partir de cuánta energía se libera, cuánta agua agregar y cuánta agua sacar para mantener la temperatura constante. No sé si sería lo más práctico. Para eso creo que instale un termostato que regule la temperatura de forma electrónica. Algo más simple todavía. Le metés hielo y el agua y el calor va a hacer que se derrita el hielo y va a mantener la temperatura del sistema constante. Exactamente. Si yo le pusiera hielo a esto, bloquecitos de hielo, cubitos de hielo, ¿a qué temperatura voy a tener ese baño de agua y hielo? 0 grados. Si estoy a presión atmosférica va a ser a 0 grados y por lo tanto es una forma muy simple de mantener la temperatura constante. Mientras haya hielo, la temperatura va a ser 0 grados. Tendré que ir agitando también para que el agua esté toda a la misma temperatura. Y si veo que está quedando sin hielo, le agrego más hielo y de vuelta mantengo la temperatura a 0 grados continua. ¿Y qué es lo que podría hacer para cuantificar justamente cuánto fue la energía de la reacción? Esto, hagamos de cuenta, está en un recipiente con paredes aislantes, si no, nada de eso funcionaría, o no serviría de mucho, por lo menos. Y bueno, veo cuánto hielo se derritió. Lo puedo medir incluso por un cambio de volumen, y entonces, sabiendo cuánto hielo se derritió, sabiendo cuánto es el delta H de la fusión del hielo, puedo relacionar el delta H de la reacción con el delta H de fusión y determinar
justamente esa incógnita que era el delta H de la reacción. Podría tener un calorímetro que no sea isotérmico también, y bueno, y en este caso lo único que tendría, siendo presión constante, que el calor que se transfiera va a ser igual al delta H, y bueno, yo podría determinarlo obteniendo la constante del calorímetro con el cambio de temperatura. ¿No? Esto es modo de ejemplo, pero ahora, hasta ahora lo que vimos fueron casos, por ejemplo, como el otro calorímetro, la bomba calorimétrica, que nos permite determinar reacciones de combustión. Pero el tema con una reacción de combustión, para que yo la pueda determinar, tiene que ser posible realizarla. Entonces, supongamos que tenemos esta reacción. ¿Por qué sería imposible realizarla? De vuelta, de forma experimental. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, sí, yo tengo esta reacción química, ¿no? Esta combustión, carbono para dar oxígeno, más oxígeno para dar monóxido de carbono. ¿Por qué no podría yo determinar el delta H de esta reacción de forma experimental? Por lo menos no con una medida directa de colocarlo en un calorímetro y bueno, sacar con el cambio de temperatura el delta H de la reacción. Porque tenés una reacción secundaria que es la del carbono más oxígeno que va a CO2. Principalmente porque tengo la reacción secundaria que va a tender a ser la mayoritaria, que es de carbono más oxígeno para dar CO2. O sea, la combustión completa del carbono. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para determinar el delta H de esta reacción que experimentalmente no lo puedo hacer? De vuelta, no lo puedo hacer sola. Y bueno, y acá está lo que plantea esto, que es usar una ley que se llama ley de Hess. ¿En qué nos basamos para la ley de Hess? Bueno, primero que nada, lo más importante es que afortunadamente estamos trabajando ya no con calores, sino con entalpías. Y como trabajamos con entalpías, con cambios de entalpías, que son funciones de estado, ¿qué es lo que se cumplía para una función de estado? Solo depende de la condición inicial y final. Que depende solamente de qué condición inicial tuviera y de qué condición final tenga al final. ¿Sí? No va a importar el camino, sino que de vuelta solamente inicial y final. Entonces yo puedo plantearme caminos alternativos, un montón de caminos posibles, que mientras me lleven del estado inicial al estado final, me van a permitir cuantificar ese cambio. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya dije, esto no lo puedo realizar porque cuando yo haga esta combustión voy a tener muy buena parte del carbono que va a pasar a CO2. Pero ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? Y bueno, yo sí puedo quemar carbono grafito de forma completa para dar CO2 y puedo determinar el delta H de esta combustión, que es el que aparecía hoy más temprano, y puedo también quemar monóxido de carbono completamente con oxígeno para dar CO2. Ahora, si yo lo que quiero es justamente hallar un camino que me permita pasar de acá a acá, conociendo estos dos caminos, tengo que encontrar una forma de combinar estos dos caminos conocidos para que me llegue a esto. ¿Cómo se les ocurre que podrían hacerlo? ¿Qué combinación algebraica pueden realizar entre estas dos para que sea igual a esto? La segunda al revés sumada a la primera, me dice acá Isabela. La segunda al revés sería esto para dar esto, CO2 para dar carbono y oxígeno, y sumarla a esta. No, creo que se refería a la segunda sin contar la principal. Ta.
O sea, Claro, por sin eso contar la... no lograba entender el camino y estaba dando vuelta y digo, no estoy llegando, me parece que... Bien, eso. O de otra forma posible, lo que podemos plantear es que esta de acá, este camino 2, no es nada más ni nada menos que ir de acá hasta acá y luego seguir de acá hasta acá. Acá consume medio oxígeno, partiendo de grafito para llegar a CO, y luego consume medio más para llegar a CO2. La suma de las dos va a tener que ser igual a esta que tenemos acá. Grafito más un oxígeno para dar CO2. ¿Está? Es equivalente a lo que me decían por ahí, creo. Si ahora interpreté bien, es equivalente a lo que me dijeron. Entonces, el delta H1, que era esta reacción de combustión incompleta del grafito, va a pasar a ser delta H2 menos delta H3. ¿Sí? O sea, esto negativo menos esto que también era negativo, o sea, más 67,64, y va a dar menos 26,41. Acá tenemos otro tipo de nomenclatura que van a ver muchas veces, es plantear la ecuación y plantear el delta H en kilocalorías, así nomás. Bueno, se refiere a la ecuación como está planteada. Eso para que tengan nomás en cuenta. En caso de duda en un parcial, por ejemplo, pueden preguntar a qué hace referencia el delta H. Bueno, ahora, yo hasta acá lo que tuve era herramientas que me permitían calcular entalpías de reacciones químicas, por ejemplo, bueno, a partir de una combustión, o lo que vimos también a partir de datos de tabla. Pero los datos de tablas típicamente, no les voy a decir siempre, porque siempre hay una excepción, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces los van a encontrar, o sea, los delta H de formación a 298. Y supongamos yo quiero hacer la reacción no a 298, 25 grados, porque lo ves en el laboratorio, estamos en pleno invierno y hay 15 grados. Y yo quiero saber cuál es el delta H de esa reacción a 15 grados, porque es lo que voy a tener que tener en cuenta cuando yo la haga, qué tipo de medidas de seguridad tengo que tomar, si va a levantar mucha temperatura, si va a enfriar demasiado y va a congelar, y tengo que tener una idea de cuánto es el delta H de la reacción a la temperatura de trabajo, y no 298. Otra vez acá, quien viene a rescatarnos, bueno, el tema de que esto es una función de estado. Yo tengo este dato. Si yo busco en una tabla, voy a encontrar delta H a 298. Pero yo lo quería hacer la reacción que mantener a temperatura constante, por ejemplo, a temperatura de laboratorio 15 grados. ¿Qué es lo que va a ser equivalente? Lo que puedo hacer yo para relacionar esto con la reacción que yo quiero plantear. Bueno, yo lo que podría hacer es imaginariamente plantearme que estos reactivos a 298 yo los llevo a la temperatura T de trabajo. Si fuera 15 grados sería temperatura menor, tengo que enfriarlos. Se da la reacción a temperatura constante, de vuelta, o supongamos 0 grados en el caso del calorímetro isotérmico de hoy, con agua y hielo. Y luego estos reactivos, para que lleguen a ser los reactivos, estos productos, para que sean los productos que aparecen acá en esta reacción de bibliografía, voy a tener que calentarlos con un delta H3 hasta esta temperatura. Y, bueno, el delta H de la reacción a la temperatura de trabajo, o esa temperatura de interés que yo tengo, va a ser este delta H2. ¿Cómo se vinculan entre sí delta H a temperatura T con el delta H a 298? Si yo puedo decir, delta H a 298 va a ser igual a delta H1 más delta H2, o sea, el delta H a temperatura T, más delta H3. Entonces, si yo despejo de ahí delta H2,
otra vez el delta H de la temperatura T, que me interesa, va a ser igual a delta H de 298 más un factor que vamos a llamar delta C sub P por delta T, que no es nada más ni nada menos que una sumatoria de las capacidades caloríficas de cada uno de estos por el cambio de temperatura correspondiente acá, y el delta porque viene con este otro delta H que corresponde con el calentamiento de sustancias C y D con capacidades caloríficas C sub P sub C y C sub P sub D de la temperatura T a 298. ¿Cómo se llega a todo esto? A esta fórmula que se la van a encontrar en varios lados seguramente. Si buscan en un libro, por ejemplo. Bueno, delta H1, que era calentamiento o enfriamiento de pasaje de 298 a temperatura T, va a ser esto. La integral del cambio de coeficiente estequiométrico por la capacidad C sub P de la especie A más el coeficiente estequiométrico para B por la capacidad del coeficiente para B de la capacidad calorífica para B dt hasta temperatura final. Delta H3, algo equivalente, es calentamiento o enfriamiento, o sea, pasaje de T a 298 de reactivo C, con C sub P correspondiente, producto C y producto D. Y como yo decía hoy, la suma de los tres delta H, delta H1, delta H2 y delta H3 tiene que ser igual a delta H a 298 por la ley de Hess. Y despejando, entonces llegamos a esto que tenemos acá, donde menos delta H1 y delta H3 sumados van a ser esto que aparece por acá. Y entonces de acá que aparece ese término que aparece delta C sub P, bueno, es nada más nada menos que esa sumatoria de las capacidades multiplicadas por su coeficiente estequiométrico. Positiva para los productos, negativa para los reactivos. Y esto es lo que llamamos ley de Kirchhoff. Lo llamamos lo que van a encontrar en libros o lo que sea como ley de Kirchhoff. La única consideración que tener en cuenta para esto es que no tiene que haber cambios de fase. Si uno plantea ese camino para determinar el delta H de una reacción química a una temperatura diferente a la de 298, más vale que ninguno de los reactivos tenga que cambiar de fase. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, una reacción que involucra agua líquida a 298 y quiero determinar el delta H de esa reacción con agua a 125 grados y una atmósfera, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el agua no va a estar como agua líquida. O sea, yo no voy a poder plantearme esto de esta forma porque va a haber un cambio de fase del agua porque va a estar una temperatura por encima de la ebullición. La posibilidad de la reacción tampoco se ve o se ve de forma distinta. ¿Qué pasa con el término este delta C sub P? Bueno, puede variar con la temperatura. O sea, siempre decimos es una constante, pero constante en rangos de temperatura chicos. Entonces, si delta C sub P es constante, si el cambio de temperatura entre la de referencia 298 y la que yo quiero determinar es pequeño, voy a llegar a una fórmula parecida a esa que tenemos ahí. El delta H de la temperatura T va a ser el T0, o sea, 298, más delta C sub P por el cambio de temperatura. Ahora, ¿qué ocurre si el cambio de temperatura es muy grande? Si uno tuviera una reacción, tiene datos de una reacción que se da a 25 grados, pero la va a aplicar a 600 grados, ¿qué es lo más probable? Bueno, que el C sub P no sea constante en ese rango. O sea, en 400 grados perdón, en casi 600 grados de cambio de temperatura, es muy probable que el C sub P de los reactivos y de los productos sea muy diferente. ¿Qué hacemos ahí? Si queremos aplicar esta fórmula, bueno, la que podemos hacer es buscar alguna forma de modelar C sub P con la temperatura. Y típicamente, casi diría que siempre, pero no me animo a decir siempre, nunca, el C sub P yo lo voy a poder modelar con un polinomio. Según el grado de precisión que yo quiera tener para determinar el C sub P,
un polinomio en función de la temperatura. Según el grado de precisión que yo quiera tener, es cuántos términos de temperatura voy a tener que tener en cuenta. Quizás para un cambio de 150 o 200 grados, con un polinomio de primer grado alcanzaría. Si tengo un cambio de temperatura de 1000 grados y requiero modelar algo perfectamente bien, porque eso depende de la seguridad de la planta donde yo estoy trabajando, y posiblemente tenga que trabajar con un término de temperatura cuadrado, temperatura al cubo, un polinomio ya de tercer grado, quizás hasta cuarto grado, como para tener una buena precisión. ¿Está? Entonces, con este modelado de C sub P en forma polinómica, el delta C sub P me va a quedar también con forma polinómica. Y, por lo tanto, cuando yo lo meta en la fórmula de cálculo delta H a temperatura T, me va a quedar un término acá con ese polinomio de segundo, tercer o quizás primer grado. ¿Está? Esto en el curso no lo vamos a aplicar. Creo que no va a haber ningún caso en el que tengamos una diferencia tan grande entre los datos y las condiciones de trabajo como para que amerite hacer un cálculo de ese estilo. Pero es para que lo tengan en cuenta, porque en el futuro, quién sabe, terminan trabajando en una cementera y bueno, ahí van a trabajar a temperaturas mucho más altas que 25 grados. Una pregunta. Sí, Esos son aproximaciones, lo de los polinomios, digamos, de n grado para determinar el C sub P. ¿Existe alguna, digamos, ecuación o forma más precisa de describir el comportamiento de C sub P con la temperatura? si voy a hablar de memoria, te diría que no. O sea, es más, en la gran mayoría de libros de ingeniería, muchas fórmulas que uno ve en formato, no sé, logarítmico, exponencial o fórmulas muy rebuscadas, muchas veces van a aparecer simplificadas a polinomios. Porque es mucho más fácil trabajar con un polinomio que trabajar con una fórmula de vuelta logarítmica, con coseno, quién sabe, cosas muy complejas. Mucho más fácil de trabajar en el sentido de modelarlo matemáticamente, de ingresarlo en un programa, en una computadora que tenga en cuenta eso y 28.000 parámetros más para determinar las condiciones del proceso. Entonces, lo más normal es que uno encuentre eso, una fórmula que diga, bueno, para calcular el C sub P en función de la temperatura para esta sustancia, use tal polinomio. Si requiere más precisión, trabaje con este otro polinomio o para rangos de más de 1000 grados, trabaje con tal polinomio que se ajusta mejor. Y de vuelta, un polinomio tiene esa ventaja. Es fácil integrarlo, es fácil meterlo en un programa, es fácil para una computadora y una calculadora computar eso, a diferencia de computar algo que fuera de vuelta, supongamos una función con seno, coseno y todavía un logaritmo metido ahí adentro. De memoria no me acuerdo de ninguna fórmula que te permita calcularlo por otro camino. Gracias. De nada. Bueno, ejemplo de esto, de este cálculo de delta H con cambios de temperatura, es delta H para cambios de fase. Y esto lo van a usar bastante a menudo. Este ejemplo que voy a plantear acá. ¿Qué pasa con la vaporización de agua? O sea, si uno busca a 100 grados y un bar, el delta H de vaporización vale esto. Y a 25 grados y la presión de equilibrio, el delta H vale esto otro de acá. ¿Cómo se puede llegar de uno a otro? Bueno, aplicando la fórmula que vimos recién de la ley de Kirchhoff. O sea, si quedan con la duda, están con la curiosidad, agarran el fin de semana, busquen eso, busquen datos de delta H de vaporización, tienen acá el dato de delta H de vaporización a 100 grados, conviértanlo al delta H de vaporización a 25 grados para que van a precisar la capacidad calorífica del vapor y la del agua. ¿Está? Y como es un rango de 75 grados, van a ver también que el cambio en C sub P es muy pequeño. Pueden trabajar con un valor promedio de C sub P en ese rango, y aplicando la ley de Kirchhoff van a ver que pueden llegar sin ningún problema de este a este, o de este a este de acá. ¿Está? Esto para que lo tengan nomás, que vean que aparece y que es una ley que se cumple. Otra cosa que vamos a ver ahora es lo que es un diagrama de entalpía y temperatura para una sustancia pura, que tiene unas cuantas suposiciones cuando se plantea. Esto
lo que está mostrando es, bueno, básicamente eso. Cómo cambia la entalpía del agua, en este caso, hagamos de cuenta que es, al cambiar su temperatura. ¿Qué suposición estamos realizando acá, acá y acá? A ver si alguno lo puede ver solo con ver la forma del gráfico. ¿Qué está implícito en el tramo? Este corresponde al calentamiento del sólido, o sea, el cambio de temperatura del sólido, al líquido y del vapor. Que la capacidad calorífica del agua en esos tramos no depende de la temperatura. Exacto. Puede ser. Dije agua, pero es técnicamente una sustancia pura X. Lo que Ah, vemos acá es perdón. justamente eso. No, yo dije agua, así que está bien que lo digas. Pero bueno, sí, lo que estamos acá, lo que está implícito en este diagrama, como está dibujado, es que para que este tramo sea recto, la capacidad, que va a ser la pendiente de este gráfico, de este tramo, la capacidad calorífica de la sustancia en este rango de temperatura va a ser constante, lo cual va a permitir que tenga una pendiente constante y que sea una recta. Lo mismo para este otro tramo y lo mismo para este otro de acá. ¿Está? De vuelta, va a haber casos en los cuales va a haber sustancias en las cuales de repente la diferencia entre esta temperatura de fusión y la de ebullición sea muy grande y tenga un cambio entonces muy grande de C sub P y por lo tanto no permanezca constante. Para una buena cantidad de sustancias se cumple eso. Y bueno, y lo que va a unir la curva correspondiente al calentamiento, a la entalpía del sólido con la del calentamiento, o sea, el cambio de temperatura del líquido, va a ser el salto que se ve acá, que corresponde nada más y nada menos que la temperatura al delta H de fusión, y análogamente va a pasar lo mismo con la curva del líquido y el vapor y el delta H de vaporización que los va a unir. Bueno, acá para que tengan una referencia, una tabla con delta H de vaporización de diferentes sustancias. Acá tuve que corregir que decía que era en joule por mol, y no, la tabla está en kilojoule. La que tienen ustedes en el cuaderno, en las diapositivas, va a decir joule, pero no, son kilojoule. Y nada, lo único que acá medio relevante es mostrar que casualmente el agua tiene sus cosas, sus cosas muy peculiares. O sea, si uno ve sustancias parecidas al agua que tienen eh, temperaturas de fusión, vemos que al bajar la temperatura de fusión, el de fusión es menor también, pero para el agua es bastante mayor de lo que uno esperaría, o bastante distinto de lo que uno esperaría. Otra vez acá lo que juega muchísimo son las fuentes de hidrógeno. Pero para que vieran nomás eso, y este dato que van a encontrar del tache de vaporización a dos temperaturas, otra cosa que vinculado a la utilidad del agua en un montón de procesos de la industria. Vamos a meterlo un poco porque estamos mucho más tarde de lo que pensé que iba a ser. Dijimos, planteamos el delta H de una reacción con cambio de temperatura parecía esa condición necesaria de que no hubiera cambio de fase. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un delta H de una reacción química y hay un cambio de fase involucrado? ¿Qué es lo que tenemos que plantear? Bueno, un camino en el que toma en cuenta todo lo que ocurrió ahí. Entonces, otra vez, la idea es mediante, vamos a poder decir que estos reactivos, al pasarlos a la presión estándar de un bar, llega a esto, va a tener involucrado pues, un cambio de entalpía que vamos a calcular, que van a reaccionar para dar agua líquida, 25 grados de un bar, el agua va a ser típicamente líquida, y luego para llegar a este producto final tenemos que pasar, primero cambiar la presión y después vaporizar. ¿Cómo se vinculan entre sí los diferentes delta H? Bueno, el 1 va a ser la sumatoria de todos los otros 4, otra vez la IDG, propiedad de estado, función de estado, y empezamos a darle valores. Acá el caso del delta H2, el cambio de gas de 0,317 bar a 1 bar. ¿Cuánto hace el cambio de entalpía en ese caso?
Repito, ¿cuál es el cambio de entalpía del cambio de presión de estas dos especies gaseosas que aparecen acá? Eh, Hice la cuarta medio mental y 0, ya lo dijeron en el chat, pero puede ser Ya lo dijo respuesta. Silvana en el chat. Es cero. ¿Por qué 0? Porque al ser un proceso isotérmico, el delta U es igual a 0 y el tema es el término delta P por B. Eh, ya sé, porque P por B, porque son gases que consideramos ideales, es igual a N por R por T, y de vuelta, por ser un gas ideal y un proceso isotérmico, el delta P por B es igual a 0, entonces el delta U es igual a 0 y por definición delta alpía delta H es igual a 0. Yo te iba a decir, te complicaste, pero creo que un poco te diste cuenta ahí en el proceso. O sea, ya lo vieron en el teórico esto. Cambios de entalpía debido a cambios de presión para un gas ideal, lo podemos considerar que es 0. El tema es decir que estamos considerando que son todos gases ideales. Luego, el delta H3, el que aparece acá, estando todo a un bar, todo a 25 grados, no es nada más ni nada menos que la combustión del hidrógeno. ¿Sí? Es un valor que yo puedo obtener en tabla. Después tenemos acá cambio de entalpía debido a un cambio de presión de un líquido. ¿Cuánto va a ser? El delta H4. Cero, otra vez más. Cambio de entalpía de un líquido debido a un cambio de presión va a ser 0. Y por último tenemos el delta H5, que vendría a ser el pasaje de líquido a gas a 25 grados y presión de equilibrio, que es, bueno, el delta H de vaporización a 298. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos numéricos como para empezar a darle, ver cómo juegan en la práctica los diferentes valores que uno puede obtener en tabla y ver algunas consideraciones que no están mencionadas en el resto teórico, pero que van a ser muy, pero muy importantes para el momento de realizar problemas. Va a haber más ejemplos numéricos en la clase que viene cuando hagamos directamente ejercicios del tema y vamos a ver un montón de consideraciones más que siempre se suelen escapar y que dan fruto a montones de errores de todo tipo con el forma. El ejemplo 1 que vamos a ver, el ejemplo A, es este que aparece acá. Dice, tenemos una mezcla de 5 milimoles de monóxido de carbono con la cantidad estequiométrica de oxígeno más un mol de oxígeno en exceso. Está todo a 25 grados y todo a una atmósfera. Hallar la temperatura final de equilibrio, llevando a cabo la reacción completa en un recipiente adiabático a presión externa constante de una atmósfera, y después, bueno, en un recipiente rígido al que le transferimos 550 calorías durante el proceso. Datos que nos dan delta H a 298 y se supera las diferentes especies. O sea, delta H de la combustión esta de CO por mol, y el supe de las especies del oxígeno, el monóxido y el dióxido de carbono son todas las especies que andan en la vuelta. Bueno, para la parte A, vamos a trabajar en qué condiciones. Recipiente adiabático, o sea, que implica que respecto a la transferencia de calor, si es adiabático, es 0. Sí. Y nos dice que está a presión constante de una atmósfera. Si estamos a presión constante, el calor transferido, ¿a qué lo podemos igualar? Delta H. Al delta H. O sea que el delta H, ¿cuánto va a valer en este caso? 0. 0. ¿Qué significa esto? Bueno, toda la energía que se libere
de esta combustión, ¿a dónde va a ir a parar? A las mismas moléculas que reaccionaron y las que no reaccionaron, pero están ahí encerradas también con ellas. ¿Y de qué forma van a ir? Bueno, para mantener la entalpía del sistema constante, lo que se libere de la rotura de enlaces, o en este caso formación de enlaces, va a pasar a ser parte de lo que sería energía sensible, digamos, de temperatura, cambio de temperatura de las moléculas. De vuelta, de las que reaccionaron, pero también de las que están en la vuelta. O sea, las que están ahí encerradas, que no pueden escapar, que aunque no hayan reaccionado, van a también aumentar su temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto que ya dijimos, presión igual a una atmósfera, delta H igual a Q igual a 0, y el Q, o sea, el delta H que estamos planteando va a ser el correspondiente al pasaje de 5 milimoles y 1,0025 moles de oxígeno a 5 milimoles de CO2 y un mol de oxígeno que de vuelta no reaccionó, pero estaba ahí, así que también va a tener que cambiar su temperatura y van a llegar a una presión P. ¿Qué dato teníamos? ¿Qué dato nos daban? Nos daban un delta H en la letra. ¿Cuál era? ¿Era el delta H de formación estándar del CO2? Algo así. Nos daban el delta H de la reacción de combustión estándar a 298. ¿Qué significa esto? Que va a ser el equivalente, el correspondiente a la combustión de esto, sin tomar en cuenta el mol extra de oxígeno, de 25 grados. Y una atmósfera para cada uno, más que un bar para cada uno, pero vamos a tomarlo en cuenta como una atmósfera, de vuelta para simplificar, a bueno, la cantidad correspondiente de CO2, a un mol sería, a no temperatura T, sino temperatura de 25 grados también, y no a presión P, sino que a presión de un bar o una atmósfera al final. Entonces, tenemos que vincular ese dato, que no es esto que tenemos acá, con esto que tenemos acá, que por suerte sabemos que tiene un Q igual a, un delta H igual a 0. ¿Cómo pasamos de esto a las condiciones del dato que teníamos? O sea, los reactivos en estas condiciones a los reactivos en las condiciones del dato que nos daban. O sea, 25 grados y una atmósfera cada uno. Y bueno, nada, hay que directamente calentarlos, ¿no? No hay que cambiar la temperatura porque ya estaban a 25, pero pasar la presión, que era 1 en total, a una atmósfera en este caso y una atmósfera en este otro caso. Va a tener asociado entonces delta H, este cambio acá, delta H1. Según el dato que nos daba la letra, la combustión esa que nos daba de dato, esto reacciona para dar lugar a CO2 y el oxígeno que sobró, pero eso está ahí, con también un bar cada una de las especies y 25 grados. Y bueno, para pasar de esto a esto otro, lo que hay que cambiarle es la temperatura y la presión de 25 a T, que es lo que no sabemos todavía, y la presión, bueno, la que corresponda. Bien, y como dijimos por ley de Hess, este delta H, Q, lo podemos relacionar con estos tres, porque este camino nos lleva al del mismo punto al mismo punto que este otro camino largo. ¿Está? Vamos a dejarlo ahí a un costado y vamos a empezar. Este delta H1, ¿cuándo va a valer? Sin hacer cuentas. Cero porque corresponde a un cambio de presión, ¿no? Como ya dijimos, es cero porque es solamente un cambio de presión de un gas ideal.
Así que está. Sacamos una de las cosas que teníamos que complicar, la sacamos arriba rápido. El delta H2, ¿qué es lo que viene a hacer? Es la reacción que nos daban, pero no de un mol de moléculas. O sea, que nos daba era de un mol de CO más medio de oxígeno para dar un mol de CO2. Pero no tenemos un mol de CO, tenemos 5 milimoles. ¿Cómo hacemos para pasar de ese dato que nos daban, cierto que es una propiedad extensiva, al dato que nos, a este delta H2 que tenemos acá realmente? Va de vuelta. El delta H es una propiedad extensiva. El delta H que nos daba la letra era el que correspondía a la combustión en estas condiciones de un mol de CO más medio de oxígeno para dar un mol de CO2. ¿Cuánto es lo que va a reaccionar acá? 5 milimoles. ¿Cómo convertimos ese dato a este delta H2? ¿No multiplicás 5 por 10 a la menos 3 por el delta H que te da? Exacto, es multiplicar el número de moles que yo tengo realmente por el delta H por mol que teníamos. O sea, 5 por 10 a menos 3 por el delta H. Y nos da esto. Afortunadamente signo negativo implicaba signo negativo, reacción exotérmica, lo cual es coherente con una combustión. No metimos ningún dedo mal. Siempre verifiquen este tipo de cosas en cada cuenta que hagan o al final, pero en cada cuenta les ayuda. Si encuentran el error, no llegar hasta el final y ver que está todo mal. Bueno, por último, el delta H3, ¿cuánto vale? ¿Qué está pasando en la etapa 3? Hay un cambio de temperatura y hay que calcularlo. Hay un cambio de temperatura y hay un cambio de presión. Pero, por suerte, el cambio de presión acá no nos va a afectar. Ya vimos que no va a influir en el delta H. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta qué pasa con el cambio de temperatura. Va a haber un delta H asociado a esto. ¿Y cómo se relaciona el delta H con el cambio de temperatura? NS sub P por la variación de temperatura. Exacto. N, el número de moles de cada especie, por el CCP correspondiente a cada especie, por el delta T de todas las especies. Básicamente todas van a cambiar igual la temperatura. O sea, la sumatoria esta, donde tenemos los 5 milimoles de CO2 con su CCP correspondiente por el cambio de temperatura. Ya ve que como es delta temperatura, al igual que ya vimos, de repente, creo que vieron bastante en el práctico de capacidad calorífica, da igual expresar el delta en Kelvin o en calorías, o en grados Celsius. Y después tenemos acá el calentamiento de un mol, el mol de oxígeno que no reaccionó, pero que está ahí, por lo tanto se va a calentar también por CCP, por el cambio de temperatura. Despejando, nos da, bueno, delta H3, va despejando, más bien organizando acá un poco, nos va a dar 7,06 T menos 176,61 calorías. ¿Y cómo despejamos la temperatura de acá? Pues nada, teníamos que la suma de estos tres iba a ser igual al total, que era igual a 0, por lo cual igualamos y despejamos la temperatura. Como trabajamos en grados Celsius, nos va a dar temperatura en grados Celsius 98,6. Si acá hubiéramos puesto 298 y acá 298, nos iba a dar en Kelvin. Tengan también cuidado en ese tipo de detalles. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien.
Bueno, vamos a ver la parte B para redondear la clase de hoy y de vuelta vamos a ver más ejemplos en la clase de problemas del lunes. O sea, la parte B lo que nos decía era, bueno, básicamente era lo mismo, la misma reacción, todo lo demás, pero ahora se va a dar en un recipiente rígido al que le transferimos durante el proceso 550 calorías. ¿Cuáles son los cambios claves? Bueno, ahora ya no es a presión constante, sino que es a volumen constante. Por lo tanto, el calor aquí va a ser igual. La variación de energía interna. A la variación de energía interna. Y el calor tampoco vale cero porque ya no es adiabático, sino que el calor va a valer 550 calorías con signo positivo porque se transfieren al recipiente desde afuera. Entonces, cambio número 1 es que tenemos esto. El cambio número 2 es que ya que tenemos que el Q va a ser igual a delta U, posiblemente nos convenga plantear, porque es lo que estamos planteando acá, delta U, el camino en función de energía interna. O sea, en lugar de plantear acá que este Q es igual a delta U, va a ser igual a delta H más delta H más delta H, va a ser igual a delta U más delta U. Tenemos que encontrar una forma de vincular el cambio de entalpía que conocíamos, o que, más que nada, el de la reacción química que conocíamos, con un cambio de energía interna. ¿Cómo? Eso me lo dijeron hoy por ahí de pasado, así que lo tienen claro, saben que hay una relación. ¿Cómo se vincula la energía interna y energía, y entalpía? Delta U es igual a delta H menos delta P por B. Exacto. Entonces, bueno, cuando lleguemos al momento de calcular, vamos a tener que plantear para plantear cada uno de estos delta U, plantearlos de esa relación. La parte buena es que, al igual que la vez anterior, ¿qué pasa con este cambio de energía interna de la etapa 1? Es cero porque la temperatura es constante. Exacto, tenemos una etapa en la cual no hay cambio de temperatura, por lo tanto, si no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna de ningún tipo. Ahora, la etapa 2, otra vez, ¿qué es? Bueno, es la reacción química de, de los 5 milimoles de CO para dar 5 milimoles de CO2. Y después, bueno, el oxígeno, el que no reaccionó, va a permanecer ahí. ¿Qué está cambiando en la primera etapa? Lo mismo que la vez pasada. Tenemos una atmósfera total a una atmósfera en cada especie. O sea, este dato estaba planteado partiendo, o sea, el dato de delta H estándar de reacción implicaba que cada especie tuviera una atmósfera. Bueno, entonces, ¿cómo se vincula esto con el delta H? Con el delta H2, que yo podría plantear de forma análoga a la vez anterior, como dijeron ahí, delta H2 menos delta PB2. ¿Cómo calculo yo delta PB2? Como son gas, Dale, dale, dale. iba a decir, como eran gases ideales, usar la relación del gas ideal. ¿Y cómo? De P, ¿Cómo te queda entonces? Lo dijiste hoy aparte, más temprano. P por B igual a NR por T, en donde está R va a ser constante, T creo va a ser constante y lo que va a variar es N, ¿no? No creas, es constante. No creas porque es constante. Es un tema de Ah, creencia acá. Es así. 25-25 es constante. no. Así que delta P por B yo lo puedo plantear como delta NRT, donde R y T son constantes y lo único que cambia es N. Entonces, planteo, me va a quedar así. R, voy a trabajar en calorías también por un tema de que tenía todos los demás datos en calorías. La temperatura 298 y delta N va a ser el cambio de moles en este caso. O sea, pasamos
llegamos a 5 milimoles, partiendo de 5 milimoles y 0,0025 milimoles. El 1 de una reacción no lo tomo en cuenta directamente. Bien, con lo cual tengo un valor para delta PB2, y con lo cual puedo calcular delta H2, delta H2 vale igual que la vez pasada, va a ser 5 milimoles por el delta H estándar de reacción, y entonces yo podré calcular, sumando los dos, delta U2. ¿Qué pasa con delta U3? Otra vez, ¿a qué hace referencia ese delta U3? Es un proceso en el que va a cambiar la temperatura y la presión. La presión no nos afecta en nada, pero el cambio de temperatura sí va a ser relevante. ¿Cómo calculamos delta U a partir del cambio de temperatura en la etapa 3? CB por delta T o por Exacto. N. Ah. N por C sub B molar por delta T. Y ten en cuenta que acá, como son todas especies gaseosas, o sea, tanto el dióxido como el oxígeno son especies gaseosas, el C sub B no va a coincidir con el C sub P, así que va a calcularlo con la relación que ya vimos en la clase pasada. Entonces, bueno, va a ser la sumatoria de N sub delta T, N de cada una de las especies que están ahí calentándose, y el sub B, bueno, el dato de tabla de C sub P, le restamos el R en calorías. Ya estamos trabajando todo en calorías, lo hacemos esto también en calorías. Otra vez más llegamos a una expresión que va a quedar en función de T, y para despejarlo volvemos a igualarlo a la sumatoria total que era Q, que en este caso no era igual a 0, era 550, pero porque estábamos entregando energía en el proceso. Entonces, despejando de acá, otra vez más llegamos a la temperatura final, que en este caso nos dio 199,7 grados. Bien, ¿es la única forma de resolver esto, esta que planteamos acá? Si ustedes lo quieren hacer a través de delta H, por costumbre o porque, no sé, ya tienen datos en delta H y no quieren complicarse pasando a delta U, ¿se podría resolver de esa forma? Y sí, acá, como datos transiciones, no hay una única forma de resolverlo, y cuál es más corta o cuál es más larga dependerá a veces de la habilidad de uno, de la costumbre, de la experiencia, de la práctica, más que otro montón de cosas. ¿Cómo podríamos resolver esto planteándolo con delta H? Bueno, una alternativa era decir que 550, el calor, iba a ser igual a delta U, eso no iba a cambiar, pero lo puedo igualar a delta H, lo puedo relacionar con delta H con la fórmula que ya vimos. A partir de la definición de entalpía, va a ser delta U igual a delta H menos delta PB. Planteo todo el camino, siendo esto igual a delta H menos delta PB, planteo los tres delta H, que los voy a calcular de forma análoga a lo que hicimos en la parte anterior, en la diapositiva anterior, y bueno, voy a poder igualar delta H, que iguala esto, perdón, que, sí, que igual a Q, más bien, igual a delta H menos delta PB, va a ser igual a la sumatoria de los 3 delta H, y delta PB, al igual que lo que hicimos recién, podemos calcularlo en función de delta nRT, pero en este caso, para todo el proceso, va a cambiar N y T. Pero bueno, es cuestión de plantearlo en función del cambio de T también, y podemos llegar a lo mismo planteando con delta H. Si hacen bien las cuentas, debería dar exactamente igual. Si los dejo si quieren para practicar el fin de semana. Y bueno, como ya les dije, con esto se extenderá la clase, pero el lunes seguimos con más ejercicios del tema y vamos a ver muchas cosas importantes que
que de repente en teóricos o se pierden o no quedan dichas para que tengan en cuenta el momento de realizar problemas de esto. Recuerden también la clase que la semana que viene arrancan en el práctico con termoquímica. También ahí van a ver ley de Hess, van a ver alguna definición que faltaba, la de dilución y disolución. Bueno, van a ver cómo aplicar medidas calorimétricas y medidas de temperatura para determinar el delta H. Y recuerden también que los que no tienen los grupos de la semana B no van a tener termoquímica, pero sí van a tener una práctica virtual de viscosidad. ¿Tá? Va a haber un video para ambas prácticas, tanto para viscosidad como para termoquímica. Vamos a subir, lo calculo yo, que para mañana en la tarde, quizás un poco temprano, pero vamos a decir mañana en la tarde nomás, van a estar subidos los videos. Y la práctica virtual, te avisan en el foro también, pero la van a realizar en el horario de laboratorio, van a entrar a la hora del laboratorio que les corresponda a cada uno, hacen una pregunta previa, similar a la que hacemos acá en el laboratorio presencial, y luego un par de problemas, tratamiento de datos y preguntas conceptuales basadas por un lado en el video y por otro lado en la cuaderneta y las cuentas que se plantean para la práctica. Si tienen dudas de cómo es algo de la modalidad o algo, me pueden preguntar ahora, o si no, pregunten en el foro, que estaremos avisando nomás para un cambio para ustedes y para nosotros también. Bueno, ¿alguna duda de la clase también, antes de terminar? Con eso último, el delta de un producto siempre es una expresión, digamos, como así, eh, en el, ¿A qué le en el llamamos como sentido, si te refieres a delta eh, PV? sí, yo digo el delta N por T, porque ahí, digamos, como que se multiplicó el T final por la diferencia de moles. Yo digo la última expresión más a la derecha. Y después el T inicial Acá, por esta de acá. la... Sí, eso de ahí. Vos lo que estás Eh, evaluando acá no es, o sea, es el delta del producto. Entonces vos lo que tienes que ver es cuánto vale el producto en el estado final menos cuánto vale el producto en el estado inicial. mm, En el estado está, ya final, creo. ¿cuántos moles tenés? Tenés 1 mol y 5 milimoles. O sea, eso va a ser N a temperatura T. En el estado inicial lo tenías 5 más 1,0025, lo tenés acá, por la temperatura final, por la temperatura inicial, perdón. Al igual que delta PV es el producto P por B en el estado final menos el producto P por B en el estado inicial. Está, entendí. Porque Porque yo me confundí. no es P por delta B o delta P por delta B, no, es delta producto. Está. Sí, porque yo creo que pensaba lo otro que estabas diciendo y me quedan unas cuentas raras y está. No, es que por eso te lo aclaro porque es un error pero muy, muy frecuente de asumir que es, he visto de todo, ¿no? Pero desde delta P por delta B, P por delta B, ¿cuánto vale P por B al inicio? ¿Cuánto vale P por B al final? Listo. O lo mismo, ¿cuánto vale NRT al inicio y al final? Y hacer la diferencia. Gracias. No, de nada.